Iglesia de Jesucristo, amado amigo, amada amiga que nos ven por internet. Estamos complacidos de entregarte nuevamente otro tema de verdades eternas. Y en esta oportunidad nos va a tocar desarrollar el tema cercanía e intimidad con Dios. Para este tema yo quisiera tomar como referencia e inspiración el Salmo 34, un salmo muy hermoso, muy precioso, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el rey David. Salmo 34, versículo 1, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecí a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusta y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cercanía e intimidad con Dios. Para esta oportunidad que el rey David escribe este salmo, todavía estaba joven, tendría aproximadamente unos 20 años, y aún así él había ganado cierta trayectoria y gran fama a raíz de que, siendo un adolescente, se hace héroe nacional en el pueblo de Israel, cuando de manera valiente e inspirado por el Espíritu Santo vence a Goliat. Cuando Israel estaba acobardado ante las amenazas de un gigante, este joven se llenó de gloria, de fama y de honra. Esto le trajo grandes bendiciones, pero también le trajo la envidia y el celo del que se convertiría en su suegro, el rey Saúl. Esa gloria, esa honra lo coloca como lugarteniente de Saúl y se convierte en héroe nacional. Además de esa gran gloria de vencer a Goliat, él hizo batallas y le dio victorias al pueblo de Israel para aquella época. Pero toda esa gloria, toda esa bendición, toda esa prosperidad de un día para otro se le vino encima. Y para cuando David escribió este salmo, aquel hombre valeroso y valiente que no le temió a Goliat, huyendo de Saúl, de las amenazas de Saúl, fue ante un sacerdote y le mintió al sacerdote para un beneficio de alimentación, y eso le costó la vida al sacerdote, producto de que David no fue honesto. Parece contradictorio que aquel hombre tan valiente, tan próspero, tan fuerte, tan enérgico, de los primeros pasos, ahora cuando tenía 20 años, tocó fondo y huyó a un desierto a cubrirse, producto de la ira de su suegro. Y en este salmo, David recoge de manera clara toda su vivencia en ese instante, en ese momento. Como un creyente nos revela y nos muestra cómo un creyente puede tener altos y bajos en su vida espiritual, pero si tiene cercanía e intimidad con Dios, va a lograr salir de todos los conflictos y de todos los problemas. Este salmo de inteligencia intrapersonal, de inteligencia en la vivencia espiritual de un creyente, nos muestra una verdad eterna de cercanía e intimidad con Dios. Nos compromete a tener victorias, a salir de las crisis, a salir de los momentos difíciles, si nosotros tenemos cercanía e intimidad con Dios. Primero, en el versículo 4, el rey David: busqué a Jehová y él me oyó. Primer punto. Las debilidades que David había mostrado para esta época, para este momento de crisis, de opresión, de tentación, no le impidieron seguir buscando del Señor. Nuestro Señor
y amado Salvador Jesús de Nazaret nos enseñó: pedid, buscad y hallaréis. Es necesario que mantengamos una virtud resuelta en buscar de Dios, aun cuando cuando creamos o cuando estemos seguros de que hemos fallado. Porque vendrán nuevos momentos y Dios no desampara a sus afligidos, Dios no desampara a aquellos que cometen errores. Por eso que el apóstol Juan, de manera acertada, dijo: hijito, esto os digo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos que mantener esa actitud de ruego, de súplica, para poder tener cercanía e intimidad con Dios. No podemos dejar de creer que Dios nos va a escuchar en los momentos difíciles. No podemos dejar de creer que Dios perdona nuestros pecados. No podemos dejar de creer que hemos hecho un pacto eterno con nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado amigo, amada amiga que me escuchas, amado hermano, es necesario que para que mantengamos cercanía e intimidad con Dios, busquemos a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Luego el rey David dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová. Este pobre nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos recibirán la bendición de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque serán saciados. Esa humildad permanente que nosotros debemos mantener ante el Señor. Es necesario que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para nuestra alma. Jesucristo presentó un evangelio perfecto para llevar al cielo a personas imperfectas. Y en el proceso nosotros vamos a necesitar de mucha humildad, de reconocer como el publicano ante la presencia de Dios nuestra falta, y no presentarnos ante la presencia de Dios como el fariseo, creyendo que somos las mejores personas ante Dios y ante otras personas, valga la redundancia. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. La humildad nos permite reflexionar. La humildad nos permite arrepentirnos. La humildad nos permite tener amor hacia la corrección. Por eso es que el mismo salmista David dijo: el que el justo me castigue será un favor, el que me reprenda un excelente bálsamo. Para tener cercanía e intimidad con Dios es necesario que le busquemos. Es necesario que mantengamos esa actitud de humildad. Y tercero, dice en la expresión, en el versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados. Los que miraron a Dios. Nosotros tenemos que mirarnos a través de la palabra. Jesucristo dijo: escudriñad, porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Es necesario que nosotros le demos redimensión, reorientación a nuestra conducta, a nuestros hábitos, a través de los principios bíblicos. Nosotros debemos de tener una conciencia plena del bien y el mal a través de la verdad de Jesucristo, porque nos va a liberar de muchos errores. Para poder tener intimidad y acercamiento con Dios, para poder tener cercanía e intimidad con Dios, es necesario que el creyente vaya a diario a la alimentación de la palabra del Señor. Pedro dijo que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El salmista, en este momento de dolor, en este momento de tristeza, en este momento de revés, de que toda su prosperidad, que toda su grandeza se había venido a tierra, él estaba consciente que aquellos que miraban a Dios, aquellos que miraban la palabra de Dios, aquellos que se fundamentaban en la doctrina de Dios, iban a tener la luz, iban a ver la luz al final del camino, iban a ver la iluminación en nuestras confusiones, por los momentos difíciles que nosotros vivimos necesariamente en la tierra. Para nuestro proceso, para nuestra madurez, es necesario que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios, atentos a lo que Dios nos quiere decir. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Primero, para tener cercanía e intimidad con Dios, tenemos que buscar del Señor de manera permanente, tener una actitud de humildad y mirar permanentemente la palabra de Dios.
Luego en el versículo 9 dice, teme a Jehová todo su santo, pues nada faltan a los que le temen. En este proceso de cercanía e intimidad con Dios hay que manifestar siempre un temor reverente a Dios. Saúl fue desechado por Dios porque dejó de respetar al Señor. No fue por sus pecados, fue porque en su desobediencia irrespetó la palabra de Dios, la desechó. Y dice la palabra del Señor que Dios desechó a Saúl porque no guardó la palabra de Dios y consultó una divina. Eso lo aprendió David del rey Saúl. Aprendió escarmentó de las consecuencias de dar la espalda a Dios en el temor. El temor de Dios yo lo defino de dos maneras. Primero, confianza en las promesas de Dios. Creer en cada una de aquellas palabras que nos refrigeran, que nos ayudan, que nos alientan a permanecer en obediencia, porque vienen grandes recompensas y vienen grandes bendiciones para aquellos que son fieles a Dios. Pero la palabra de Dios también tiene sus advertencias, tiene sus amenazas para aquellos que se atreven a desafiar a Dios. En el Nuevo Testamento, en la doctrina de Jesucristo, Jesús también dice, no le tengan miedo a lo que mata el cuerpo, tengan miedo a aquel que puede destruir y el alma en el infierno. Un temor reverente a Dios es un temor de confianza a sus promesas, pero tener miedo también a aquellas advertencias que Dios hace a través de su palabra, las consecuencias de no obedecer a Dios. Y por último, luego dice en el versículo 8, gustá y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustá y ve. El que tiene cercanía e intimidad con Dios le va a gustar el proceso divino. Le va a gustar cómo Dios va a actuar y cómo Dios le va a enseñar. Y ese proceso divino lo va a disfrutar en la pobreza o en la riqueza. Él va a tener la capacidad de sentir gozo. Va a tener la capacidad de sentir paz y tranquilidad porque Dios le está enseñando algo diferente, sea cual sea la circunstancia. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que cobrar ánimo en tener cercanía e intimidad con Dios en los momentos difíciles de escasez y en los momentos también de prosperidad. Así que amado amigo, amado hermano que me escuchas, es necesario que tú comprendas que para tener cercanía e intimidad con Dios, inspirados en el Salmo 34, escrito por el rey David, cuando huyó de Saúl, producto de las amenazas que estaban sobre su vida, él mantuvo un nivel alto de consagración y de cercanía, de intimidad con Dios, buscándolo de manera permanente, manteniendo un espíritu de humildad, de reconocer, de reflexionar, de meditar, mirando siempre la verdad de Dios, mirando la palabra de Dios, mirando cómo Dios manda que nosotros nos portemos, manteniendo el temor reverente al Señor, creyendo a sus promesas, pero también teniéndole miedo a sus amenazas. Y por último, la cercanía y la intimidad de Dios debemos disfrutarla. Debemos disfrutar de adorar a Dios. Debemos de disfrutar de predicar el Evangelio. Debemos de disfrutar de cantarle al Señor. Debemos de disfrutar de leer la Biblia. Debemos de disfrutar de ofrendar, de diezmar y de contribuir en el reino del Señor. Debemos de disfrutar congregándonos. Debemos de disfrutar, amado hermano, amado amigo, de las cosas de Dios. Y si estas cosas permanecen en nosotros, tenemos cercanía e intimidad con Dios. Verdades Eternas se complace en presentarte este mensaje de cercanía e intimidad con Dios para tu formación, para tu orientación y para nuestro regocijo en llegar a sus hogares a través de Verdades Eternas y tener la confianza de que usted a través de esta orientación va a tener cercanía e intimidad con Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo fraternal, se les ama. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos despedimos. Un abrazo.